Esto es Foro Presidenciables 2015. Continuamos. Ya estamos con ustedes de regreso en este Foro Presidencial 2015 y iniciamos entonces la segunda ronda de preguntas. Y este es un tema muy importante, muy interesante. El tema del agua ha sido uno de los que más preocupa a nivel mundial. Incluso se dice por expertos internacionales que el agua va a ser una de las principales causas de las futuras guerras a nivel internacional. Indudablemente la generación de energía eléctrica a través de hidroeléctricas tiene grandes ventajas desde el punto de vista ambiental. Se trata realmente de energía limpia, ¿verdad? Y aparte de ello, Guatemala tiene, ustedes saben, un enorme potencial. Estamos hablando más o menos de 6,000 megavatios, de los cuales se está aprovechando solo el 15% de estos, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, sino un documento investigado y que fue proporcionado por ACIES de Política Energética el 2013-2027. Entonces, Guatemala es una de las regiones más vulnerables al tema climático, ¿verdad? Y lo tenemos a la vista. Comparta usted 3 propuestas, licenciada Torres, que impulsará para mitigar los efectos en la disponibilidad del agua para el consumo, y no solo para el consumo, sino para el riego y también para la generación de energía. O sea que esto tiene que ser un plan, un proyecto realmente completo. Licenciada. Bueno, en primer lugar, tenemos una ley de aguas durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, que ha generado alguna conflictividad por conflicto de intereses, pero estamos conscientes que esa ley de aguas debe ser aprobada en el Congreso de la República. Pero nuevamente insisto, si perdura una alianza entre 2 partidos políticos que tienen la mayoría en el Congreso, no va a pasar ninguna ley en Guatemala. Y esa ley es importante para normar el tema del agua. Si no aprobamos esa ley de aguas, va a seguir persistiendo los más de 1,800 conflictos que tenemos en las comunidades, no solo por el tema de agua, hay muchos otros temas, el tema de minería, el tema de las hidroeléctricas, también por la falta de normar las consultas populares. Es importante que se respete también la decisión de las comunidades en el tema del agua. Normalmente el agua viene de las montañas y está en territorio de las comunidades, pero vemos con suma preocupación cómo últimamente la contaminación del agua también ha afectado a las comunidades. Entonces, en primer lugar, hay que normar, hay que controlar la contaminación del agua. Es importante que no se contamine el agua, porque eso también, el agua es vida, el agua es salud, el agua es el acceso, el mínimo derecho humano que la población tiene. Y estamos hablando de que debe también normarse y poder controlar el agua pluvial, que es necesario también para el ahorro del agua. Si no cuidamos el agua, la próxima guerra mundial va a ser en relación al agua. Y Guatemala tiene un potencial de agua mucho más que cualquier país en Centroamérica y América Latina. Por eso es que... Doña Sandra, perdón, le quiero hacer una repregunta y le tengo que preguntar esto. El lago de Atitlán actualmente está presentando su segundo brote visible de cianobacteria. El lago de Atitlán es la fuente de agua dulce más importante de Mesoamérica. O sea, eso es una fuente de agua que tiene potencial de interés geopolítico internacional. El primer brote de cianobacteria grande que se dio fue durante el gobierno en el cual usted fue primera dama. Y en ese entonces no se resolvió. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en su forma de pensar en cuanto al agua y qué podría hacer usted ahora sobre el agua de Atitlán? Bueno, no se resolvió, pero sí se mitigó la cianobacteria. La cianobacteria no se va a eliminar en 4 años. Hay que cambiar la cultura de los pueblos que viven alrededor y también los cultivos que están alrededor del lago de Atitlán. Tenemos muchos cultivos de café, las costumbres de la gente, la basura, la contaminación del lago viene de muchas formas. Y estamos totalmente de acuerdo que el lago de Atitlán es una de las 7 maravillas del mundo. Y no es solo fuente de vida para los pueblos de Sololá, sino también significa un gran potencial para el turismo. Además de eso, hay que recuperar ese programa de Todos Juntos por el Lago,
que ya no se continuó. Y ese es uno de los grandes problemas, que cada 4 años tenemos que estar cambiando programas de lo que sí funcionó. Yo estoy de acuerdo que lo que no funcione no se continúe, pero lo que sí funciona hay que seguirlo. Hoy por hoy, si se hubiera continuado con el programa Todos Juntos por el Lago, quizás tuviéramos más control de la cianobacteria que hoy está afectando el lago de Atitlán. Muchas gracias. Vamos ahora con don José Ángel López. 3 propuestas que impulsará para mitigar los efectos de cambio climático en la disponibilidad de agua para el consumo, riego y generación de energía. Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que muchas de las cuencas que nosotros tenemos están siendo deforestadas y hay que tener manejo de cuencas, porque si no, igual somos el país, uno de los países que produce más agua, nos podemos quedar sin agua y tenemos que hacer un manejo adecuado de todas las cuencas que tenemos en Guatemala. Guatemala es rica en esas cuencas, son las que generan todo el agua. Yo creo que eso pasa por tener una política adecuada en ese sentido. Y el otro es el tratamiento de todas las aguas y generar una legislación. Está la ley de aguas, pero me parece que no avanza, hay que presionar nuevamente porque es una necesidad del país, pero hay que regular el tratamiento de aguas, aguas servidas y aguas de cualquier tipo domiciliar, así como industrial, para evitar la contaminación. Y el otro tema es el aprovechamiento del agua para propósitos de consumo humano y también para efectos de riego. Creo que hay grandes posibilidades en Guatemala de desarrollar aún más el área rural. Hoy por hoy el área rural depende en su mayoría de la agricultura. Y tenemos 2 casos. Uno de la agricultura que tenemos que fomentar a través de riegos, invernaderos, etc. Pero por el otro lado tenemos un efecto recurrente del corredor seco. Pero resulta que en el corredor seco hay grandes cantidades de agua y lo que deberíamos de hacer es aprovechar el agua del corredor seco para evitar los riesgos que provoca la sequía y dejar de estar parchando cada año, dándole alimentos a las personas, cuando ahí se pueden producir una cantidad de alimentos, no solo para consumo de las familias, sino que también para exportación. Entonces yo diría que por esas 3 medidas, pero eso pasaría también por ir pensando de que ya tenemos que presionar para que tengamos una ley de aguas. Los países modernos tienen una ley de aguas que regula, porque a veces afecta a los intereses de las comunidades cuando hay aprovechamientos desmedidos, y esto tiene que estar en un proceso. Señor Juan Gutiérrez, 3 propuestas para mitigar los efectos del cambio climático en el consumo, en el riego, pero yo quisiera insistir también en la generación de energía. ¿Qué propone usted? El problema del agua todos lo conocemos, no hay necesidad de repetir qué lo causa y cuáles son los problemas y la magnitud que tiene este problema y la importancia que tiene. Lo que tenemos que hacer es cómo resolverlo. Se habla mucho de que hay una ley de aguas que estaba engavetada, pero muy pocos saben qué dice esa ley, qué propone. Yo tengo propuestas concretas al respecto. Tenemos que regular la perforación de pozos de manera de que se haga en forma que no dañen los lechos de ríos subterráneos, todo lo que es el manto freático, porque si cada quien empieza a abrir pozos donde quiera, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el estado de California, Estados Unidos tienen un grave problema porque a la orilla del mar han abierto una cantidad de pozos durante décadas y décadas del siglo pasado, y esos ríos, esos pozos empezaron a llenar de agua salada, y cuando eso ocurre se mueren los pozos. No podemos seguir nosotros simplemente trabajando a la merced de quienes están en el negocio, unos muy responsables y otros no. Debemos regular todo lo que es la perforación de pozos y el manejo de los mantos freáticos, que son muy importantes. Los manejos de los ríos es sumamente importante y tenemos que impedir y prohibir que los ríos sean desfasados de sus cauces, porque en muchas fincas simplemente el río pasa por la finca y distraen la ruta normal, del cauce normal del río, o lo desvían con el propósito de utilizar el agua a ellos, perjudicando a los vecinos de abajo, pero no solo eso, afectan toda la infraestructura freática del país. Tenemos que regular todo este tipo de cosas, de lo que usted hablaba, de las hidroeléctricas. También es muy importante sacarle el máximo beneficio a las hidroeléctricas, pero tiene que ser hecho de una forma sumamente planificada y con mucho cuidado, de manera de que esas inundaciones que se van a hacer para los reservorios que van a servir para generar la electricidad no causen daños innecesarios ni a comunidades ni al medio ambiente, y utilizar el recurso en la forma más eficiente. El tratamiento de aguas es crucial porque tenemos contaminación por todos lados y jamás vamos a resolver nuestros problemas si no comenzamos a poner reglas claras en el manejo de las... Gracias, don Juan. Don Mario Estrada, sus propuestas para manejar el tema del agua frente a la amenaza de cambios climáticos que ya se están viviendo en el país.
El tema del agua es un tema que debe de preocuparnos a todos los guatemaltecos. El agua, pues, es de mucha utilidad, pues, ya se dijo, para generación de energía, también para riegos, y los riegos deben de optimizarse, más riegos por goteo, para optimizar el recurso hídrico de nuestro país. Dentro de las propuestas concretas, me están pidiendo 3 propuestas concretas, es impulsar la ley de aguas, que está engavetada en el Congreso de la República. También hay que impulsar la ley pro bosques en Guatemala, porque hay una deforestación tremenda, y eso pues influye muchísimo dentro de lo que es el cambio climático, y eso nos lleva también a las reformas de la ley de control ambiental en Guatemala para lograr regular lo que es los estudios de impacto ambiental. Nosotros estamos muy claros. Estas son las 3 propuestas concretas, que es impulsar ante el Congreso de la República con los diputados 3 iniciativas de ley que deben de ser aprobadas de inmediato por el Congreso de la República. Hemos dicho que el agua es lo que puede provocar una guerra mundial, porque estamos cayendo en una escasez tremenda en nuestro país. Hay que buscar los mecanismos adecuados para el aprovechamiento del recurso hídrico en nuestro país. Gracias. Y ahora pasamos rápidamente a el grupo de ACIES con el doctor Eduardo Stein, que nos estará también participando ya con la pregunta que ustedes tienen del análisis que han hecho de las respuestas que los participantes de hoy han dado. Muy buenas noches, señora candidata, señores candidatos. En ausencia de una ley general de aguas, que por cierto más de 20 proyectos para dicha ley han fracasado a lo largo de las últimas 3 décadas, y en lo que se lograse en la próxima administración y en la próxima legislatura su aprobación, ¿qué contempla el plan de gobierno de cada uno de ustedes en 2 aspectos? ¿Cómo conciliar los intereses de las comunidades con el interés general del país a efecto de cumplir con las obligaciones derivadas del convenio 169 de la OIT? Y segundo, ¿cómo lograr un aprovechamiento racional de la energía hidroeléctrica que permita reducir el uso de productos como el búnker o el carbón mineral, que son altamente contaminantes? Vamos a comenzar de este lado, por favor, con la doña Sandra. Bueno, una pregunta o 2. 2. Son 2. Si quieres coger... Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Salud es el ente rector responsable de vigilar el tema de la contaminación del agua, en el tema de contaminación. Pero en el tema de hidroeléctricas, quiero contarle, doctor, que desde el gobierno pasado se cambió la matriz eléctrica. Yo soy fiel creyente de la energía limpia. En mi programa de gobierno, el medio ambiente es transversal, es un ente transversal. Es algo que debemos de cuidar. Estoy firmemente convencida que hoy hay una sobreproducción de energía limpia en Guatemala. Tenemos que ver de qué forma vendemos esa sobreproducción para poderla exportar. Y hay otro problema también, es en la transmisión. Mientras no se haga una transmisión adecuada para poder conectar a las hidroeléctricas que hoy están funcionando, vamos a empezar a tener problemas de un embudo de energía limpia producida por estas empresas que no se pueden conectar al Sistema Nacional de Transmisión porque hay un problema legal ahí, una conflictividad con las comunidades que hay que lograr acuerdos con ellos, hay que respetar. En el tema del 169 hay que normar las consultas populares. Y los empresarios, yo he platicado con ellos y están de acuerdo en que se norme la ley para respetar la decisión de las comunidades si quieren o no quieren tener una hidroeléctrica, si quieren o no quieren ser respetadas. Sin embargo, hay muchas comunidades que tienen una hidroeléctrica, pero no son tomadas en cuenta en el tema de la hidroeléctrica. Gracias. Señor José Ángel López. Gracias. Yo creo que debemos de partir que antes de otorgar una licencia
para aprovechar un recurso natural, hay que principiar consultándole a las comunidades. No, se les consulta ya cuando ya van los tractores en camino, y eso le genera a la comunidad una molestia, una indignación. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el procedimiento, y cuando hay un proyecto, hay una solicitud de un proyecto, hay que ir a conversar con las comunidades, platicar de las ventajas y desventajas que implica ese proyecto, informarles adecuadamente para que se apropien del proyecto. Y eso pasa también por otros elementos, es decir, asegurarle a la comunidad también la energía eléctrica, porque no es posible de que hay una hidroeléctrica a la par y ellos están en oscuridad. Y por el otro lado también, ¿por qué no plantearle a las comunidades que pueden ser beneficiarios de ese negocio, propiamente el giro del negocio? De esa manera se lo van a apropiar. Yo quiero hablar del proyecto financiero donde yo participé, donde muchas cooperativas, organizaciones indígenas son miembros y accionistas y reciben los beneficios de ese proyecto, y podríamos de esa manera resolver. Siempre se necesita un inversionista, pero yo creo que hay que darle participación a la gente, no solo para que dé su autorización, sino que también para que se beneficie de las utilidades o los beneficios que genera un proyecto de esta naturaleza. Y yo creo que eso disminuiría en alguna medida la conflictividad en relación a estos proyectos. Y por otro lado, también tenemos que ver cómo avanzamos en este sentido. Hoy por hoy tenemos los costos de la energía no han bajado de la misma magnitud como la cantidad que generamos. Y estamos vendiendo energía ahora, pero los costos todavía no se reflejan. Y eso le generan problemas en la competitividad al país, y yo creo que hay que entrarle de manera integral y ver que esto representa un reto importante para el futuro y el desarrollo del país. Muchas gracias, don Juan Gutiérrez. Este tema como cualquier otro tema en Guatemala, cuando hay conflictividad, cuando hay necesidad de pasar decisiones, de que pasen leyes, por ejemplo, tenemos varias propuestas de ley de aguas que no pasan por nada del mundo en el Congreso. Todo esto se debe a que nosotros los guatemaltecos hemos tenido una carencia absoluta de liderazgo. El gobierno tiene que tener un presidente que ejerza el liderazgo ante toda la población, haciendo propuestas concretas, convenciendo a la población de las conveniencias de esa propuesta, pero tiene que haber alguien que lo lleve. Hoy día aquí lo que se hace es las propuestas, se engavetan en el Congreso y se quedan a ver a quién lo pasa. Falta liderazgo, ese es el gran problema que hemos tenido en Guatemala, y por eso no pasamos de estas leyes. Otro problema que tenemos es que estamos siempre creyendo que necesitamos pasar regulaciones para poder, hay que regular las conversaciones o las consultas populares. No hay que regular mayor cosa, lo que tenemos que hacer es hacerlas. Tenemos que sentarnos con el resto del pueblo y discutir y presentar las propuestas. Hay que tener propuestas concretas, presentarlas, y de esa manera se acaba la conflictividad. En el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, es importante, es muy importante que sigamos produciendo energía limpia, pero no tiene que ser hecha solo porque a alguien se le ocurre que tiene que ser en un lugar o en el otro por intereses muy privados, porque lo que nos está dominando son los intereses privados, no los intereses nacionales. Tenemos que evaluar adecuadamente cada proyecto, consensuarlo adecuadamente, pero sobre todo esto tiene que hacerse hecho bajo el liderazgo de una autoridad presidencial, que es algo que en Guatemala no hemos tenido. Gracias, señor Mario Estrada. Muchas gracias. No cabe duda que tenemos un país muy rico en recursos hídricos. En Guatemala tenemos agua por donde vayamos. Esto nos ha motivado a que se incentiven muchos a la generación de energía eléctrica a través de los caudales que tenemos en Guatemala. Lo que no se ha respetado es la forma en que se firman los grandes convenios para la generación de energía eléctrica. Los grandes contratos se firman o en los despachos de los presidentes o en el despacho del ministro de Energía y Minas. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Aquí hay que escuchar a los diferentes liderazgos y las comunidades. Hay que respetarlo, pero no hay que caer en la irresponsabilidad de firmar un contrato y mandar a los empresarios a que vayan a resolver ellos el gran problema al interior de la República. Hay muchas comunidades, como muy bien lo decía José Ángel López, que están a los alrededores donde se generan grandes cantidades de megavatios y no tienen energía eléctrica. Se siguen alumbrando con querosén, siguen alumbrándose con candelas, viven en una pobreza extrema tremenda, y los recursos naturales que ellos de una u otra manera se han preocupado en cuidarlos,
se están siendo beneficiados otros sectores del país. Yo no estoy en contra de que se regule este tipo de generación de energía eléctrica, pero hay que tomar en cuenta a las comunidades. Para mí, la voz del pueblo es la voz de Dios y debe de escucharse también a las comunidades y debe respetarse la voluntad popular. Muchas gracias. Y con eso nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más de Presidenciables 2015. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos.